COVID-19. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué test realizarme para saber si tuve o tengo COVID-19? ¿Cómo es el diagnóstico de la COVID-19? Tenemos la partícula viral, de la cual podemos detectar los antígenos. En este caso lo que más se utiliza es la proteína S. Entonces los test de detección de antígeno lo que hacen es detectar esta proteína del virus en nuestra muestra. En el caso del COVID va a ser en una muestra de hisopado, porque es una muestra en donde se encuentra el virus. Después tenemos la RT-PCR o PCR, que va a detectar el ARN del virus, que es el material genómico del virus, y también se hace mediante un hisopado porque es donde vamos a encontrar el virus. Hay otros casos, por ejemplo, en el HIV, que la RT-PCR se hace a partir de sangre porque el virus está en sangre. Entonces, la muestra que voy a tomar va a ser de dónde se encuentra el virus para poderlo detectar. Y después tenemos la detección de anticuerpos, que son test que son indirectos, porque no estoy detectando el virus en sí, sino que lo que estoy detectando son los anticuerpos que yo fabrico contra el virus, que pueden ser IgG o IgM, que son dos estilos de anticuerpos distintos. La diferencia que tienen es que la IgM es el primero que aparece cuando comienza la enfermedad y comienzan los síntomas, es lo primero que fabrica nuestro sistema inmune, y el IgG es el anticuerpo que luego nos queda como protección. O sea, cuando nosotros decimos tenemos anticuerpos para alguna enfermedad porque ya la pasamos, son anticuerpos IgG. Entonces, ¿qué muestras vamos a utilizar para cada una de estas detecciones? El hisopado, que se utiliza antes de los 28 días luego del contacto con la persona que dio positivo. ¿Esto por qué es? Porque después de ese periodo de tiempo yo pude haber sido asintomático y ya pasé la enfermedad y no le voy a detectar el virus. Se usa el hisopado porque lo que estoy agarrando sería el virus en el lugar de la infección. Entonces uso el hisopado para tomar la muestra de la fosa nasofaríngea, donde se encuentra el virus. Lo puedo hacer después una PCR que detecta el genoma del virus, y el tiempo de la PCR son en general 48 horas. El resultado es muy confiable porque es una prueba muy específica y muy sensible. O sea, con muy poco material genético del virus me puede dar positivo. Pero es una prueba que es cara, entonces por eso a veces se trata de no hacerla. Pero bueno, es la prueba que voy a necesitar hacerme si tuve contacto pocos días, hace poco tiempo con la persona. Detección de antígenos, que en general se utilizan los test rápidos. Se puede hacer también detección de antígenos por test que no son rápidos, que en general son ELISAs. Pero bueno, en general los que lo usan son los test rápidos. El tiempo es de 10 y 15 minutos. El resultado es menos confiable que la PCR, o sea, hay veces que voy a tener algo de virus y que este test no lo va a detectar. Pero cuando ya tengo síntomas y todo, probablemente lo detecte. Y son mucho más baratos. Luego, por medio de la muestra de sangre, podemos detectar anticuerpos, que son los anticuerpos de la persona hacia el virus cuando ya está infectado o pasó la enfermedad. Pueden ser me puedo hacer este test luego de los 10 días después del contacto con la persona positiva. O sea, si me lo hago antes de los 10 días, me va a dar negativo el test, aunque yo esté infectado, porque tengo que encontrar anticuerpos, que después vamos a ver los tiempos. Se hace mediante análisis de laboratorio, ELISA, o sea, la muestra de sangre la mando a analizar al laboratorio. Va a tardar 2 o 3 días y es un resultado muy confiable.
y es accesible también porque no son tan caros estos análisis. Y después tenemos los test rápidos, que es con una gotita de sangre, que lo hacen ahí en el momento, en 10 o 15 minutos. Y el resultado es un poco menos confiable, pero es bastante confiable igualmente. Y son más baratos. En este gráfico podemos ver qué es lo que va a ir aumentando o disminuyendo en los diferentes periodos de la enfermedad. La línea azul es el ARN del coronavirus, o sea, el genoma, lo que detecto con la PCR. ¿Por qué sube y disminuye? Porque al principio recién me contagié en el tiempo cero, a los 5 días empiezo a tener bastante carga viral, o sea, el virus se va replicando hasta cuando hace el pico de la enfermedad, que es cuando tengo los síntomas, o puedo ser asintomático y que no se vea nada. Y luego el sistema inmune empieza a actuar y el virus empieza a disminuir hasta desaparecer. En verde tenemos la IgM, que es el anticuerpo que deseamos que es el primero que aparece, que es fabricado por nuestro sistema inmune. Y luego en rojo tenemos la IgG, que es el anticuerpo que después queda, que nos genera protección durante meses más adelante, tal vez durante años. ¿Qué información me da la combinación de test? Entonces, este es el gráfico que vimos recién en la diapositiva anterior y por debajo podemos ver en qué momento da positivo o negativo cada tipo de test. Y este es un cuadrito en el que podemos ver cómo, mediante PCR y pruebas de anticuerpos, podemos saber si la persona está infectada o no infectada, si ya pasó por la enfermedad o no. Y en el cuadrito inferior es lo mismo, pero con IgM y IgG, solamente con las pruebas de anticuerpos. El tema es que si no hacemos PCR, hacemos solo pruebas de anticuerpos, tienen que haber pasado al menos 7 días de la infección, porque si no, no lo vamos a detectar. En cambio, la PCR podemos tener un rango mucho más amplio de detección. Entonces, ¿en qué momento tengo que hacer cada test? La PCR me va a dar positivo entre los primeros días luego del contacto hasta casi los 28 días, ya que depende del virus y es un método de detección muy bueno que con muy poca cantidad de virus lo voy a detectar. Pero pasando los 28 días no voy a detectar la enfermedad porque ya la pasé, entonces no tengo más virus en el cuerpo. El test de antígenos lo va a detectar, pero en un periodo más acotado, porque necesito más cantidad de virus para que lo detecte, porque es un test que tiene un poco menos de sensibilidad. Y luego tenemos la IgG, que es el test de anticuerpos que más se utiliza, que va a aparecer a mitad de la enfermedad, en la fase activa de la enfermedad, o sea, cuando estamos con los síntomas, empieza a aparecer la IgG y se va a mantener en el tiempo. En algunos casos se mantiene por años. En el caso del COVID no se sabe, hay gente que le disminuyeron los anticuerpos luego y hay gente que no, hay gente que lo siguió manteniendo. Pero bueno, este es el anticuerpo que queda para protección. Entonces, haciéndonos PCR y IgG, podemos saber si estamos cursando la enfermedad o si ya la pasamos. Y podemos ver en el cuadrito abajo, si nos da solo la PCR positiva, es que recién iniciamos la enfermedad. Si nos da la PCR y la IgM, es que estamos en la fase temprana de la enfermedad, o sea, con los síntomas todos activos. En la fase activa estaríamos con todo positivo, RT-PCR positiva, IgM positiva, IgG positiva. Y ya después viene la recuperación, en donde la RT-PCR puede dar positiva, ya IgM no da, y da IgG positiva. Y luego, una vez que estoy recuperado, solamente me va a dar IgG positiva. Ejemplo.
Un niño va al colegio y se detecta un caso positivo en el aula. ¿Qué debo hacer? Aislar a toda la familia mientras se hacen los test. Esto muchas veces no es posible porque la gente tiene que ir a trabajar. Entonces, en realidad lo que uno tendría que hacer, al menos, es mantener todos los cuidados posibles, estar a 1 metro de distancia de la gente, llevar mascarilla, todo lo que ya sabemos. Por eso uno tiene que utilizar estos cuidados todo el tiempo. Si pasaron menos de 14 días, se hace PCR, porque detectó el genoma del virus. Supongamos que tenemos los resultados de la PCR. El niño da negativo, la madre y la hermana dan positivas, el padre y el abuelo dan negativos. ¿Qué pudo haber pasado acá? El niño pudo haber cursado la enfermedad y haber contagiado a la mamá y a la hermana sin saberlo, y que ya haga más de 28 días que pasó el virus y por eso me está dando negativo el niño y la mamá y la hermana positivo. Otra cosa es que el niño no se haya contagiado en el colegio y la mamá y la hermana se hayan contagiado en otras circunstancias. Eso también puede pasar. ¿Cómo lo confirmo? Luego de los 14 días del contacto puedo hacer un análisis de sangre de anticuerpos a todas las personas otra vez de la familia y saber si el niño y el padre y el abuelo pasaron la enfermedad o no. O sea, si tienen anticuerpos, los anticuerpos me van a indicar si realmente ellos ya pasaron por la enfermedad o nunca tuvieron COVID. Por eso en general lo mejor es hacer una combinación de las dos técnicas, de la PCR y luego de los anticuerpos. Otro ejemplo. Volví de vacaciones, luego de un viaje largo en micro, avión, tren, me hicieron un hisopado de PCR o test de antígenos y me dan el resultado y es negativo. ¿Me quedo tranquilo de que no me contagié de COVID? No. O sea, me aíslo todo lo que puedo y me cuido y cuido a los demás por 14 días, si es posible sin ver a nadie, y si no es posible cuidándome con mascarillas y con 1,5 metros de distancia o 2 metros. ¿Por qué? Porque puede ser que esté contagiado recientemente, por ejemplo en el viaje de vacaciones o en el transporte, y todavía no esté detectado el virus en las pruebas. Entonces, si yo me quedo tranquilo y me veo con todos mis amigos sin cuidarme y estaba contagiado, voy a seguir esparciendo la enfermedad. Toda situación de riesgo a la que nos sometamos, tengo que ser consciente que si me contagié puedo estar esparciendo el virus y estar contagiando a gente que es vulnerable. Tal vez a mí no me pasa nada, pero a la gente mayor sí va a morir cuando se enferma. Es decir, gente entre 70 años en adelante tiene un 8 a 14% de posibilidades de muerte. Muchas gracias.